Bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. La Cámara de Comercio de Bogotá realizó la gran encuesta del empresariado de Bogotá y la región, con la que se hace una radiografía del tejido productivo. Este análisis es muy valioso, no solo porque es un marco de referencia para orientar políticas públicas y las estrategias para el fortalecimiento del tejido empresarial, sino también para verificar qué ha pasado con este tejido establecido y naciente en medio de una coyuntura tan compleja como la de la pandemia que vivimos hace un par de años, que estamos todavía saliendo de ella, pero que hemos podido reactivarnos en materia económica. Para analizar los resultados de la encuesta y de esta radiografía empresarial, nos acompaña el doctor Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Nicolás, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Carlos, por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y conversar alrededor de este estudio que creo que es muy revelador en muchos frentes. Partamos de lo más sencillo. ¿Por qué surge la idea de realizar una gran encuesta en estos momentos? Venga, yo lo que creo es que nosotros vivimos hablando de los empresarios día tras otro y hablamos de política pública dedicada a los empresarios. Pero en ocasiones nosotros nos damos cuenta de que los empresarios sabemos muy poco y que es necesario profundizar en el conocimiento para poder entenderlos mejor, para poder reflexionar alrededor de lo que les hace falta, para poder formular política pública, que es algo de lo que usted mencionó antes, y sobre todo para poder definir exactamente a quién hacemos referencia cuando decimos la palabra empresario. La Cámara de Comercio encontró esta oportunidad de hacer este estudio y esto es una caracterización interesante que nos sirve para ponernos de acuerdo respecto de lo que decimos de los empresarios, porque a veces en ausencia de información lo que encontramos es que empiezan a convertirse en verdades reveladas, cosas que se dicen en muchas oportunidades y que no necesariamente son ciertas y que por eso es importante profundizar, conocer mejor y a partir de esto pues permitir que los tomadores de decisiones hagan más y mejores políticas públicas a partir del conocimiento de la población a la que pretenden beneficiar con un tipo de medidas de esta naturaleza. Luego ese es el origen de esa necesidad y creo que si nosotros hacemos un ejercicio sistemático en donde este es el primero, pero tendrá que hacerse año tras año, pues vamos a poder mejorar la calidad de información disponible y la calidad de la información va evidentemente a construir oportunidades de hacer mejores políticas públicas. Doctor Nicolás, dentro de este estudio, ¿cuáles en su concepto son los principales hallazgos que encontraron? ¿Qué fue lo que descubrieron en esta radiografía? A ver, la verdad es que yo creo que hay muchos temas particulares de mucho interés, pero cuando uno hace una interpretación sistemática de todo lo que se encuentra, yo creo que hay varios elementos importantes. El primero es que es evidente que a las empresas formales les va mejor que a las empresas informales, en términos de ingreso, de apropiación tecnológica, de permanencia, de generación de empleos, en términos, por ejemplo, de participación en términos de cierre de brechas con mujeres y jóvenes, y eso vale la pena resaltar, porque aquí existe la idea de que la informalidad siempre es mejor negocio. Y seguramente podrá ser mejor negocio para salir de un apuro, de un aprieto, para resolver un problema de ingreso en el mediano o en el cortísimo plazo. Pero la verdad es que ser empresa formal es lo único que le permite a los empresarios cumplir esa oportunidad de convertir en realidad su sueño empresarial. Es lo que permite crecer, es lo que permite innovar, es lo que permite apropiar tecnología. Y la verdad es que ahí había un mito alrededor de la importancia de la informalidad o la informalidad como alternativa única. Yo creo que esto empieza a poner de presente, como decían los adultos que nos antecedieron desde el punto de vista generacional, los puntos sobre las IES, alrededor de reconocer la dificultad de la formalidad, pero al mismo tiempo reconocer los beneficios y la importancia de la misma. Y en segundo lugar, que me parece importante, Carlos, es mencionar que este es un instrumento que nos sirve para encontrar puntos que son debatidos, pero que tienen que ser abordados con urgencia. Temas como, por ejemplo, el de la reforma laboral es importante. La realidad que demuestra esta encuesta es que nosotros vamos a tener que de golpe hacer esfuerzos para pensar o dejar de pensar que los estándares que hemos establecido
en términos de formalidad de golpe están un poco por encima de nuestras realidades. Y ahí nos va a tocar de golpe hacer una serie de transformaciones. Miremos un poco los detalles de la encuesta y después vamos un poco a esos temas estructurales que me parece muy valioso poder analizar. Si uno mirara hoy cómo está conformado ese tejido empresarial, ¿cuáles son las principales diferencias entre los empresarios que ustedes llaman con registro mercantil y los que no tienen registro mercantil? Sí, la verdad, y esa es la primera diferenciación que es importante, es decir, la formalidad no radica en tener o no matrícula mercantil, sino la formalidad es una escalera en donde uno va evolucionando a medida que va cumpliendo las normas que tiene que cumplir determinado negocio de acuerdo con el sector en el que está y en el tamaño en el que se encuentra. La existencia de la matrícula mercantil es apenas el primer eslabón de la cadena o el primer escalón de esa escalera por la que tiene que trepar un empresario para tener formalidad. Ahora, el menor nivel de formalidad, por supuesto, es aquel que ni siquiera cuenta con matrícula mercantil. Y dentro de la informalidad hay diferentes contextos y realidades. Está el contexto, por ejemplo, o la realidad de quien básicamente trabaja en espacio público, que es la informalidad más básica y que podríamos denominarla casi que economía de subsistencia. Un poquito más arriba está aquella economía sin matrícula mercantil que tiene emplazamiento, es decir, que está localizado en fábricas locales y viviendas. Y ahí nosotros nos enfocamos en esta encuesta. Y lo comparamos con aquellos que tienen el primer paso, que es aquellos que tienen matrícula mercantil. Entonces, la primera reflexión que uno debe hacer es que evidentemente estamos hablando de que la informalidad es pues, el primer paso cuando una idea evoluciona y avanza, pero que claramente uno rápidamente se encuentra con restricciones para la informalidad, en términos de ingresos, en términos, por ejemplo, de acceso a posibilidades de financiación y en términos también de apropiación de tecnología, entre otras cosas. Y las empresas de registro mercantil, que son principalmente microempresas, y para darle el ejemplo ya con cifras de matrícula mercantil de nuestro registro, de nuestro sistema registral, nosotros terminamos el año pasado con 470,000 empresas. De estas la gente cree que grandes son un montón, pero la verdad es que solo son 2.500. Y entonces dicen, bueno, entonces medianas deben ser un montón. Y pues no, tampoco son muchas, son algo así como 5.200. Y entonces pues serán pequeñas. Pues no, tampoco. Medianas son algo así como 20,000. Es decir, de 470,000 empresas que hay en Bogotá y Cundinamarca, en la jurisdicción en la que nosotros estamos, 445,000 son microempresas. Entonces eso nos empieza a ubicar en un lugar en donde la segunda pregunta es, si son chiquitas, ¿cuánto es que ganan? Y cuando la encuesta responde eso, pues lo que es evidente es que las empresas o los empresarios de nuestra región tienen pocas ventas y pocas utilidades, que cerca del 46% de las microempresas que tienen matrícula mercantil son capaces de obtener utilidades menores a los 50 millones de pesos al año y que un porcentaje muy importante del 23% apenas 10 millones de pesos en un año, es decir, menos que el salario mínimo legal vigente. Y para el caso de la informalidad, Carlos, pues evidentemente la situación es mucho más compleja, pues porque el porcentaje de quienes se ganan entre 0 y 10 millones de pesos está en el 76%, y ir escalando en esa medición de mayor ingreso, pues los castiga mucho más cuando son informales, porque literalmente no son capaces de evolucionar en términos ni de ventas ni de utilidades. Cuando hablábamos en la introducción de la importancia del estudio, uno resalta la importancia y la relevancia del estudio precisamente por el momento, por lo que llaman ustedes el timing, y es que está en medio de una pandemia. Y cuando usted empieza a mencionar esta serie de cifras, donde la gran mayoría son microempresas, la pregunta es, ¿cuáles son los motivos para crear empresa? El desempleo llevó a muchas personas a empezar a crear empresa para subsistir, para poder proyectarse. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre que dejó la pandemia en todo este tema de creación de empresas? Sí, yo creo que hay contextos que son importantísimos, y el primero es que uno podría tal vez calificar el emprendimiento de doble naturaleza. Uno, que es el emprendimiento de subsistencia, es decir, aquel que dice, bueno, me quedé sin trabajo, no tengo nada que hacer, necesito ingresos, voy a montar una empresa. Y hay mucho de eso en el mercado de la informalidad, es gente que entra y sale, y también incluso en el mercado de la formalidad, en la pura base de esa pirámide, en donde la ausencia de empleo pues se convierte en el principal incentivo para decir, entonces pues yo voy a montar un negocio para sustituir los ingresos que perdí
por cuenta de la ausencia del empleo. Ahora bien, cuando estamos evolucionando en esa ruta, pues lo que vemos es que la pandemia hizo que cerca de 5 millones de personas perdieran el empleo. Y ahí yo creo que entonces su pregunta se responde concretamente diciendo, claro, cuando usted no tiene trabajo y no tiene ingresos derivados del trabajo formal o incluso del informal, pero trabajo al fin y al cabo, pues usted se va a la economía de subsistencia, que en algunos casos es el espacio público, en otros casos es montar una empresa, y eso explica la gran participación de empresas creadas en los 2 últimos años o de iniciativas empresariales. En términos, por ejemplo, de lo informal, pues con una participación enorme, y en el tema de lo formal, pues también con una importante participación que puede superar el 60% en los últimos 5 años, y en los 2 últimos años 42% para los informales y 36% de participación de creación de empresas en los últimos 2 años para aquellos que tienen matrícula mercantil. Luego, la necesidad sí empuja a la gente, sin duda, a crear empresa, y a veces también percibimos que así como lo empuja a crear empresa, también le mantiene la posibilidad de dejarse seducir con el tiempo cuando existe otra oportunidad laboral. Y eso también explica por qué la base de número de empresas se mantiene más o menos constante con unos crecimientos progresivos, pero hay muchas nuevas empresas y muchas que no tienen actividad, es decir, que se dejaron abandonadas por cuenta de que su propietario probablemente se dedicó a una actividad empleado o a una actividad laboral formal o informal que le hace innecesario seguir dedicándose a la tarea de su empresa. Doctor Nicolás, ¿cómo es la estructura interna de esas empresas? ¿Y a qué me refiero? Su base productiva es más o menos a qué sectores corresponden, pero además, ¿qué tanto empleo generan y qué calidad de empleo se está generando? Mire, esa es una de las reflexiones más importantes, porque ya nos vamos al fondo de los temas, y es, estas empresas son empresas verdaderamente con una precariedad institucional grande. Son empresas que en su gran mayoría no son capaces, para el caso de las formales más chiquitas, sino de generar 1, 2 o 3 empleos, en donde el primer empleo, por supuesto, es del propietario de la empresa. Es decir, que el primer empleo que se construye es el del dueño de la misma. Adicionalmente a eso, son empresas con unos ingresos muy restringidos. Ya habíamos hablado de la posibilidad de que significa tener entre 10 y 50 millones entre 0 y 50 millones de pesos de utilidades o de ventas en un año. Y eso es muy precario. Es un nivel de desarrollo empresarial que con esos ingresos es muy poco probable que pueda cumplir con los requisitos de ley, por ejemplo, para garantizar un empleo formal, es decir, con pago de la seguridad social y de la salud. Y desde esa perspectiva, pues esto corrobora lo que nosotros vemos en las cifras del DANE, en donde casi la mitad de los que tienen un trabajo hoy, pues se declaran población ocupada, pues son informales. Y en donde vemos también que en una gran cantidad de micronegocios, de acuerdo con el DANE, que pueden sumar cerca de 5 millones y medio, pues se generan 7 millones de empleos. Es decir, que la empresa es, de alguna manera, el mecanismo de solventar las necesidades de ingreso de una persona. Un porcentaje va evolucionando y va permitiendo crear mayores y mejores empleos, más formales, a medida que evoluciona por la ruta del fortalecimiento empresarial, de la formalidad, y que va creciendo. Y eso le permite, por supuesto, mejorar el ingreso y las ventas. Le permite utilizar mejor la tecnología y adecuarse, por ejemplo, a temas de pagos digitales. Le permite, por ejemplo, hacer inversiones para desarrollar políticas de inclusión de género y de diversidad al interior de la organización. Pero en esencia, el mito que a veces algunos no quieren reconocer es que las empresas, y cuando hablamos de empresarios en Colombia, aunque suene raro, no significa que estamos hablando de grandes empresarios, que es lo que generalmente pasa, sino que empresarios en Colombia es sobre todo microempresarios. Un 98% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Y solamente los grandes parecen tener el reflector de la opinión y llevarse de una u otra manera el destino de la política pública, que está bien porque son igualmente importantes, pero hay una base empresarial de naturaleza social
popular con ingresos bajos, que requiere una reflexión a fondo alrededor de estándares de formalidad y que nos ayudaría a pensar en cómo lograr evolucionar con menores trabas institucionales para que pudieran vender más, para que pudieran vender mejor, para que pudieran promover más empleo de calidad, sin necesidad de renunciar a la calidad, pero también con la necesidad de entender que lo que tenemos hoy pues contraviene una realidad económica que no se cambia por decreto. Dejemos la radiografía un tanto ahí. Ahora, si quiere, me regalan un link para que la gente pueda consultarla, porque estuve mirándole, me pareció bastante interesante. Hay unos datos bastante sorprendentes en materia de empleo de jóvenes, de mujeres, de lo que está pasando con acceso a los créditos y demás. Pero yo sí quisiera detenerme, doctor Nicolás, en este entorno que ustedes se encuentran frente a lo que está pasando con la economía hoy. Venimos de un 2021 que voy a llamar de una manera un poco, pues, puede ser visible, eufórico, porque tuvimos un crecimiento casi del 10%, o vamos a tener un crecimiento cuando conozcamos las cifras casi del 10%, donde pues no se lo esperaba nadie, fue sorprendente. Colombia se comportó muy bien, el gasto de los hogares jalonó la economía y estuvo muy dinámica. Sin embargo, al final del año nos empezamos a asustar con muchas cosas: la inflación, la pobreza. A mediados de año nos asustamos con la tensión social, y este año estamos paniqueados con las elecciones. Entonces viene un cóctel en donde ustedes hacen unos hallazgos muy importantes de un tejido empresarial de alguna manera frágil por la composición que tiene, frente a un entorno de reactivación y perspectiva económica muy complejo para el 2022. ¿Usted cómo lo está viendo? Pues hombre, los periodos electorales siempre son periodos de inestabilidad política, porque afortunadamente en democracia lo único cierto es el procedimiento y lo incierto es el ganador. Y si fuera el contrario, pues estaríamos en un problema de inestabilidad mucho más grave. Pero claramente yo sí creo que la dimensión económica de las propuestas en esta época es muy relevante, precisamente por lo que usted anuncia. No solamente porque tenemos que superar unos problemas estructurales de pobreza, sino porque tenemos que conectarnos con un mundo que se está separando entre quienes apropian ágilmente la tecnología y quienes están tomando del pelo alrededor de eso y están hablando carreta, pero no concretan en desarrollo tecnológico la productividad, por ejemplo, empresarial. Estamos hablando de que la necesidad de reactivar, o más bien de reivindicar el rol del empresario en sociedad es una urgencia, y que reivindicar al empresario no significa reivindicar al gran empresario, sino reivindicar al gran empresario, al mediano empresario y al microempresario, que es el 98%. Significa facilitar la vida a ellos. Pareciera a veces que el debate político y tributario, por ejemplo, a veces se reduce a cerrar exenciones porque los ricos se aprovechan de ellas, cuando la realidad es que tenemos solamente en nuestra región 450,000 empresas que son microempresas, que ni siquiera tienen posibilidades de tributar ni de declarar porque sus ingresos no les dan. Y ahí hay una posibilidad de golpe de facilitar unos temas de formalidad y que van ayudando a sacar ese sector adelante. Luego, yo lo que creo desde el punto de vista político es que si bien el entorno claramente hace parte de las dimensiones del éxito empresarial y que en un entorno complejo no florece ni la iniciativa privada ni la empresa de ningún tamaño, pues el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que asumir esta realidad de impulsar el sector privado, y a mí no me cabe duda que cualquiera de los candidatos tiene que empujar una política alrededor del fortalecimiento empresarial, por una cosa que además quedó en evidencia, Carlos, que es muy importante. Mire, en 3 meses que estuvieron cerradas las empresas, se perdieron 5 millones de trabajo y se lanzaron a 3 millones de personas adicionales a la pobreza monetaria, sin contar con la pérdida, al menos en nuestra región, de cerca de 55,000 empresas que generaban el sustento para los propios empresarios, sin contar con las dificultades que hemos tenido por cuenta de la cadena de abastecimiento, sin contar por el impacto que esto ha tenido en la inflación. ¿Y qué es lo que pasa cuando recuperamos la actividad empresarial? Pues resulta entonces que se van recuperando los empleos y ya estamos cerca del 90%, 90 y pico por ciento de recuperación de empleos. ¿Y qué es lo que está pasando con el tema de bienestar de la ciudadanía? Pues entonces empieza a entrar un periodo de tranquilidad social, a pesar de los ruidos que por supuesto existen con mucha razón en muchas dimensiones de nuestra sociedad. Pero lo que quedó demostrado con la pandemia es que si usted maltrata al empresariado, no importa el tamaño, usted le hace un daño rapidito al bienestar de la ciudadanía y de la gente.
el efecto del cierre de las empresas se notifica o se acusa recibo muy ágilmente en términos de pobreza, ingreso, oportunidades, malestar social y por supuesto zozobra en el ingreso de las personas y su capacidad para resolver problemas. Entonces, ese aprendizaje de la pandemia toca, a mi manera de ver, orientarlo y conducirlo hacia una política empresarial que reconozca que el empresario no es uno solo, sino que son varios, que es principalmente un micromundo de negocios en donde hay muchas dificultades y en donde el capital institucional o el desarrollo institucional de las empresas es tal vez la clave para crecer, para crear más y mejores empleos, más allá pues, de todo el debate político macroeconómico que existe sobre la mano. Doctor Nicolás, usted menciona un tema que es fundamental y es todo este tema del sector empresarial, la importancia del sector empresarial y sobre todo la importancia que tiene en la generación de empleo, por supuesto que sea de calidad. Y pues obviamente eso derivó en las tensiones sociales que hemos conocido. Sin embargo, cuando uno mira algunos indicadores, pareciera que algunos van por ascensor y otros van por escalera. Por ejemplo, el crecimiento de la economía se ha comportado bien en medio de una coyuntura tan compleja como la que usted acaba de describir, pero el empleo parece no recuperarse a la misma velocidad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen internamente cuando te toman la temperatura a las empresas? Pues yo creo que son dos cosas. La primera es que el empleo siempre tiene un jet lag. Si usted crece, es decir, usted le paga la nómina y no sale a las 11:47 de la mañana a salir a gastar, sino le paga la nómina, pero toma decisiones de gasto con un periodo, digamos, de gracia para tener certeza de que las inversiones o costos con los que usted se va a comprometer en el futuro, pues son sostenibles en el tiempo. Entonces, a mí me parece apenas normal que un periodo de crecimiento tenga algún periodo de retardo en la reactivación del empleo. Eso es el primer lugar. En segundo lugar, las empresas trabajaron con presupuesto cero, Carlos Enrique, es decir, que revisaron exactamente qué es lo que necesariamente tienen que hacer y de lo que podrían prescindir para garantizar la operación del negocio. Entonces se dieron cuenta en muchas circunstancias y dimensiones que había cosas que habían creado por unas necesidades del pasado y que probablemente hoy ya no eran útiles. Y esos puestos de trabajo probablemente no se van a volver a generar. Las empresas del 2019 no son las mismas del 2022, de ninguna manera. Ni su estructura de venta, ni la manera en que operan, ni los costos al interior. Y esa reflexión interna de las empresas no solamente hizo que seguramente algunos puestos de trabajo se pierdan de manera definitiva, sino que también la naturaleza de los puestos existentes. Cuando usted ve esta encuesta, por ejemplo, y se encuentra que para las empresas formales, el tema de las redes sociales y las ventas digitales es la primera prioridad, más allá que la presencialidad, pues esto le implica desarrollar unas habilidades y unas competencias que no tenía antes de la pandemia y que probablemente tiene que trasladar y cambiar el personal para que sean capaces de cumplir con esta dimensión de la nueva realidad. Entonces, allá hay una transformación del mercado de trabajo que yo creo que tenemos que atender con mucha agilidad, porque lo que insistía hace un momento, el mundo real no está debatiendo sobre a veces las frivolidades en las que a nosotros nos gusta tanto entretenernos. El mundo económico de la realidad está haciendo transformaciones grandes en el mundo del trabajo. Está dando agilidad para la formación, en donde en poco tiempo logra formar personas que ganan sueldos muy importantes por desarrollar tareas específicas. Y a veces nosotros nos demoramos bastante en lograr entender eso y seguimos operando con la idea de tener servicios de calidad, de verificación, de garantizar una serie de procedimientos, pues que en últimas a veces educamos personas para un mundo que ya no existe. Y esa realidad también yo creo que es una realidad que está medio confundida en este cóctel difícil de interpretar en sabores de lo que significa el mercado laboral en la actualidad. Volvamos a un tema que usted mencionó al principio y es el tema estructural. Es decir, cualquier presidente que llegue, el que sea, cualquiera, va a tener que enfrentar unas coyunturas bastante complejas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista hasta de justicia. ¿Cuáles son esas reformas que hay que hacer y cuál va a ser el margen de maniobra que va a tener el próximo presidente, independientemente de quién sea, para poderla sacar adelante, sobre todo para que se le den estándares, como usted lo mencionaba, de formalidad al tema laboral,
se bajen un poco algunas de esas barreras que tenemos en la creación de empleos y que sobre todo las empresas hacia el futuro sean viables, tengan menos trabas y puedan salir adelante. Esta mañana hablaba con un empresario y me decía, es curioso porque entre la informalidad y la formalidad, pues la gente a veces prefiere la informalidad porque como es menos visible, es al que menos le cascan. Entonces pues le van a estar dando el formal que para fregarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer ahí en términos de generación de empleo, darle más presencia a las empresas en este papel protagónico que tienen que tener en la recuperación de la economía y poder tener más accesos a mercados que hoy, como usted lo menciona, son distintos? Pues mire, uno tiene que primero, las ideas son de cada cual y cada cual se las lleva para la casa y las dice como quiera, pero la realidad es una que nos pertenece a todos y es un patrimonio común. Y la verdad hoy en Colombia es que el 95% del empleo lo genera el sector privado y no el sector público. Entonces, si alguien quiere generar empleo en Colombia, lo que tiene que hacer es fortalecer el sector privado, construir un entorno adecuado para los negocios y revisar a partir de información como la que provee esta encuesta, alternativas para formular esquemas que nos acerquen un poco más a las necesidades del mercado, sin desconocer la importancia de garantizar elementos de calidad que permitan no pauperizar lo que ya existe, sino crecer en términos de lo que quisiéramos lograr. Y desde esta perspectiva a mí no me cabe duda que el tema laboral es uno de ellos. Cuando usted ve los resultados de esta encuesta, en donde, como decíamos hace un momento, el 43% de las empresas que tienen matrícula mercantil son las que son capaces de garantizar el pago de los aportes a seguridad social y salud, pues le hace a uno reflexionar que es complicado defender una normatividad laboral en donde el 50% de la población está por fuera de la piscina, en donde la mayoría de esas personas están operando por fuera de lo que establece el mínimo legal. Ahí yo creo que hay una reflexión que los hechos son esos, no son otros. Es decir, esa es la realidad. Cualquier cosa que en su casa no le esté funcionando en el 50% de las veces, pues usted tiene que llamar al técnico para que le meta herramienta y ayude a transformar esa realidad. Y así con muchos elementos. Yo creo que parte de la reflexión de esta política pública pro empresario tiene que ver con repensar qué significa ser formal y de golpe hacer una reducción de estándares para la formalidad. De modo tal que podamos no solamente hacer política empresarial para los grandes y política social para los pobres, sino una política pro empresario de crecimiento que nos permita acompañar a estas empresas que, como bien lo hablábamos ahora, no tienen formación, no tienen contabilidad, solamente ven en el mercado local, no encuentran, por supuesto, posibilidades de emplear a más personas. Y allá hay gente que tiene buenas ideas, que tiene capacidad para ser empresario y que seguramente necesita un empuje en términos de condiciones para facilitar la formalidad. Y yo creo que se abre desde esa perspectiva una necesidad de reflexionar sin la nebulosa y sin la tormenta y sin los nubarrones que a veces el debate político estrictamente electoral le pone a esto, pero que nos permita entre todos ojalá hacer acuerdos sobre lo fundamental en eso. Yo creería que si uno hace una política pública alrededor del fortalecimiento de la microempresa en Colombia, que no sea una política asistencialista, sino una política de acompañamiento, de fortalecimiento y producción y de generación de capacidades, pues ahí habría un consenso político interesante para sacar adelante. Y ese tipo de ideas ojalá que pueda el próximo gobierno impulsar con el acompañamiento del mayor espectro político que sea posible, con el ánimo de favorecer la generación de empleo y la creación de oportunidades para la gente. Ojalá pudiéramos llegar a pensar en un país que tuviera la serenidad para debatir en política muchos temas, pero para asumir la realidad de los hechos y encontrar soluciones que les sirvan a todos para sacar de la pobreza y para aumentar el ingreso de millones de ciudadanos. Doctor Nicolás, para terminar, llamando los mensajes que tocaba a los responsables de la política pública, ¿cuál es el mensaje para el sector empresarial? ¿Qué debería entender el sector empresarial de unos resultados de una encuesta como esta, sobre todo para salir fortalecidos frente a una dinámica de crecimiento económico que estamos esperanzados en que genere más empleo y saque a más gente de la pobreza?
Mire, darle consejos a los empresarios es difícil porque los empresarios han sido unos héroes en este periodo de pandemia. Es decir, tener empresa en estas condiciones ha sido casi que una labor insuperable. Pero y en cualquier circunstancia. Y en cualquier circunstancia, pero hay veces que la subida es más empinada. Y en estas circunstancias les diría, primera cosa, aquí el mundo nos cambió a todos y tenemos que capacitarnos. Es triste ver como, por ejemplo, los indicadores de esta encuesta nos dicen que solamente el 21% de los empresarios tienen un esquema de formación. Hoy en día uno no aguanta ninguna transformación como la que está viviendo el mundo sin formación, porque no es lo mismo vender en mostrador que vender por WhatsApp, y por ahí empezó la cosa. Segundo, concentrarse en temas elementales que a veces quitan tiempo, pero que son muy relevantes. Temas como, por ejemplo, evolucionar y garantizar tener contabilidad en los negocios. Eso es clave. Sin contabilidad no se puede mejorar la productividad, no se es sujeto de crédito, no se pueden reinvertir utilidades, no se puede tener conciencia en dónde mejorar. Y ahí hay una enorme posibilidad de trabajo. Y en tercer lugar, revisar con mucha atención cómo, queriendo o sin querer, la tecnología los va a llevar de todas maneras a un nivel de formalidad muy importante. Porque la existencia de plataformas digitales, billeteras digitales, transacciones bancarias, está siendo trazable y está siendo visible una economía oculta hoy a través del dinero en efectivo. Y de esa información a la necesidad de identificar el lugar de operación, de identificar las transacciones y su valor, estamos a solo un paso. De ahí a la factura electrónica estamos a solo un paso. Y puede que la formalidad llegue no tanto por política pública a veces, sino por la tecnología, que está reevaluando ideas en muchas dimensiones y que en este caso puede ser también el detonante para dar un salto cualitativo en términos de la fortaleza institucional de las empresas. Y ahí yo les diría, pilas con la tecnología, que la tecnología es la fuente para ahorrar recursos, para eliminar costos de transacción y para garantizar mejores y mayores oportunidades. Las personas quisieran acceder al estudio, ¿lo pueden hacer a través de la página de la Cámara? Sí, www.ccb.org.co. Y usted me permitiría, Carlos, si me permite promover el informe, también me tiene que permitir promover los servicios de la Cámara. Más de 1.000 servicios gratuitos para los empresarios de nuestra región, disponibles precisamente para que puedan fortalecer su negocio. Ahí está el estudio y ahí está la solución a los problemas que también encuentra el estudio. Muchísimas gracias, doctor Nicolás. Bienvenido siempre. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias por esta realmente una radiografía muy interesante, no solo desde el estudio, sino también desde la visión que debemos tener como país para poder construir tejido empresarial fuerte y robusto. Mil gracias, doctor Nicolás. Carlos Enrique, muchas gracias a usted y muchas gracias, Semana, por invitarme a esta conversación. Mil gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta conversación. Los invitamos a la próxima semana que nos acompañen en una entrevista parecida a esta y los invitamos también a que nos sigan en nuestras plataformas, redes y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.